A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, y nos bendices. Gracias porque nos has entregado autoridad. Gracias porque tienes grandes cosas para nosotros. Y con tu palabra, Señor, nos adiestras, Señor, y nos capacitas para llevar a cabo el propósito que tú quieres, Señor. En esta mañana yo te pido que seas tu Espíritu Santo hablando, trayendo la revelación personal y específica de tu palabra a cada uno de tus hijos, Señor, y tus hijas. Y te pido que nos hables en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cuántos son bendecidos con los hijos? Amén. Yo, cuando mis hijas se acuestan, a veces ya las veo dormiditas, ha pasado todo el día en grandes actividades. Y cuando se acuestan me quedo a veces mirándolas, me quedo un rato ahí pensando en todo lo que ha implicado tener esa bebé o esa niña, esas hijas. Y a veces cuando veo las fotos y veo que van creciendo, no sé si solamente me pasa a mí, me pongo tan nostálgica de tantos recuerdos. Y los hijos son maravillosos, los hijos son una bendición inexplicable, incomparable. Lástima que en estos tiempos tantas personas no sean como conscientes de esto, pero la palabra del Señor nos habla de que los hijos son bendición. En el pasaje que acabamos de leer en Génesis, se nos muestra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Y Dios creó al ser humano como hombre y mujer, no como un individuo solitario, sino como dos personas, un matrimonio, un hogar, y ese vínculo es el que dice la palabra del Señor, que refleja la imagen de Dios. Entonces, si tú estás ahí con tu esposa y con tu esposo, dile, juntos reflejamos la imagen de Dios a nuestros hijos. Somos nosotros, como pareja, como matrimonio. Y al crear el matrimonio, el Señor decide delegar a ese matrimonio, decide delegar señorío. Por eso ahí en el versículo a continuación, versículo 28 de Génesis 1 dice, y los bendijo Dios, el matrimonio, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí hay un mandamiento, tiene que ver con descendientes y tiene que ver con dominio, porque dos personas solas no podrían dominar toda la tierra y ejercer ese dominio y ese gobierno como el Padre se lo está pidiendo. Esto requería descendientes. Los niños, nuestros hijos, nuestros adolescentes son la respuesta al mandamiento que Dios nos da de que fructifiquemos, de que multipliquemos, de que llenemos la tierra y de que seamos señores. Los hijos nos permiten que podamos cumplir con ese mandamiento de fructificar y de multiplicarnos. Y no necesariamente tiene que ser en este tiempo una multiplicación de tener 10, 20 hijos. Aunque en la cultura judía en este momento no se acostumbra en las familias pequeñas. Hace unos días una hermana de aquí de la congregación estuvo en Israel y nos contaba algo que nos llamaba mucho la atención y nos gustaba, y era que en Israel no se ven familias pequeñas. Los judíos acostumbran tener familias grandes y de hecho se ven en los parques, en picnics, y contaba también que venía en un avión
avión que ahí venían también de viaje varias familias judías. Ella dice, nunca habíamos visto tantos bebés y tantos niños en un avión, que hasta estaban gateando por todo el pasillo del avión. Una mentalidad del reino, una mentalidad de Dios, porque para Dios los niños no son estorbo, para Dios los niños no son un fracaso, un freno a los sueños. Para Dios los niños son un tesoro, y con ellos el Señor está contando para gobernar la tierra y para establecer el reino de los cielos con ellos aquí. Por eso son tan importantes los niños. Y quiero mostrarles en esta mañana un salmo que nos habla de cómo edificar la vida de nuestros niños, de cómo edificar la vida en el hogar y de cómo nosotros contribuir de la mejor manera para tener hogares saludables y para que nuestros hijos sean esas flechas que cumplen el propósito de Dios. ¿O cuántos quieren ver niños derrotados? Lastimosamente, y eso no sé si a ustedes les compunge el corazón, pero a mí me compunge el corazón ver niños que son solos, que no tienen quien les guíe, que no tienen quien les dedique tiempo, que no tienen quien les abrace, que todo el tiempo están recibiendo palabras duras, palabras que les duelen. Y aunque usted no lo crea, en los encuentros que tenemos con niños y con adolescentes, tenemos que trabajar mucho la sanidad interior de ellos y llevarlos a que perdonen y llevarlos a que sean restaurados en su alma siendo pequeños. Y hemos visto encuentros en que los niños lloran de dolor por situaciones en sus hogares. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor que nos equipa y tenemos que ser enseñables para recibir esta dirección de parte de Dios y poder empezar a trabajar para tener hogares llenos de la bendición de Dios y unos hijos que el día de mañana los vamos a ver cumpliendo el propósito de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo capítulo 127. Este salmo, como les cuento, nos habla de todo lo que tiene que ver con la edificación de un hogar. Y está dividido en dos partes. Los dos primeros versículos son solamente 5 versículos. Los dos primeros versículos nos están hablando de esa parte personal de nosotros en cuanto a la edificación del hogar. Y la segunda parte nos habla de la provisión que Dios nos da para que nosotros podamos tener hogares llenos de la bendición del Señor. En la primera parte, que es la parte que a nosotros nos corresponde. A ver, ¿cuántos de pronto alguna vez han remodelado su casa? ¿Les ha tocado la experiencia de construir muros, de hacer una obra grande? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hacer una construcción, una remodelación, nosotros tenemos que definir qué es lo que realmente queremos y qué es lo que realmente vamos a hacer. Y si es una obra muy grande, como por ejemplo un edificio, una unidad residencial, obras grandes, pues entonces se contrata un maestro de obra, ¿verdad? Todas las obras del gobierno que son grandes y macro obras, todas tienen un maestro de obra que dirige a los demás ingenieros y a los demás obreros. Entonces miren este capítulo que nos va a hablar de cómo nosotros edificar nuestro hogar, edificar nuestra casa, edificar nuestra familia, nuestros hijos. Y dice en el versículo 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Estos dos versículos nos están hablando de dos cosas muy importantes. Lo primero que nos está hablando en cuanto a la edificación de nuestra casa es que nosotros como padres, como cabezas de hogar, si tú estás sola o solo, nosotros tenemos que reconocer
primordialmente al Señor como al maestro de la obra. Es decir, una vez nosotros constituimos un hogar, nosotros no podemos estar dependiendo de lo que yo soy capaz de hacer, de lo que a mí me enseñaron, vamos a hacer lo que yo creo que debemos de hacer, sino que tenemos que ponernos en sintonía con el maestro de la obra. Y el maestro de la obra es el Señor. Por eso dice, si Jehová no edificare la casa. Y esa palabra edificar quiere decir maestro de obra. Es decir, usted y yo hacemos la obra, construimos, ponemos ladrillos, pero tenemos un maestro que nos dirige qué hacer, qué poner y qué quitar. Él dirige la edificación. Y para nosotros dejarnos dirigir por el Señor, nosotros tenemos que rendirnos y tenemos que someternos a la manera de Dios. Porque nosotros venimos de unas culturas, ideologías, enseñanzas, costumbres y vivencias que sin querer, queriendo o queriéndolo, han construido unos conceptos y unas maneras para nosotros edificar nuestros hogares. Antes estábamos con nuestros padres y ellos nos enseñaron lo que les parecía bien o lo que no nos enseñaron, no lo sé, pero ahora que nosotros comenzamos un hogar, que tomamos esa determinación y que tenemos una casa, entonces nosotros decidimos de qué manera esa casa y ese hogar va a ser edificado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que someternos a Dios y no simplemente decir, bueno, yo hago esto porque esto es lo que yo sé hacer. Aquí se dice esto porque yo soy la que digo y eso es lo que a mí me gusta. Sino someternos a Dios y decir, Señor, ¿qué es la forma? ¿Cuál es la forma en la que tú quieres que yo edifique mi casa y que yo construya mi hogar? ¿Cuáles son los principios que yo tengo que implementar en mi casa? ¿Y cuáles son aquellas cosas que yo definitivamente tengo que luchar para desarraigar de mi hogar? Lo segundo que nos dice aquí en el Salmo 27 es que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y en esto realmente lo que el Señor nos quiere hablar es que Él es el guardador de la obra, Él es el sustentador del hogar, no somos nosotros. Si nosotros nos mantenemos en confianza en que Él es el que nos sustenta, Él es el Padre de nuestros hijos antes que nosotros. Nosotros no somos los que tenemos toda la cobertura de ellos. Nosotros no tenemos todo el control ni el dominio sobre nuestros hijos. Somos los mayordomos y somos los instrumentos para que ellos sean levantados. Pero el único que tiene el control, la envergadura, la cosmovisión de la vida de nuestros hijos es el Señor. O si no, ¿quién ha sido el que les ha cuidado? ¿Quién ha sido el que les ha sustentado cuando nosotros no estamos con ellos? En medio de peligros, en medio de dificultades. Y es el Señor el que tiene toda la soberanía sobre nuestros hijos. Son de Él. Y es algo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Que ellos tienen un Padre por sobre los otros dos. Y que es el Padre de ellos al que tienen que amar y que honrar. Entonces el Señor guarda la obra. Si queremos edificar un hogar de bendición, nosotros tenemos que hacerlo de la mano del Señor. Por eso no hay muchas esperanzas para aquellos que no quieren decirle sí al Señor. No hay muchas esperanzas porque los principios de vida están en su palabra precisamente. Cuando pretendemos nosotros edificar un hogar a solos, sin el Señor, sin interesarnos qué dice Él, qué quiere Él, qué tiene para nuestros hijos, entonces lo hacemos a nuestra manera y será un trabajo vano, como dice aquí el Salmo, que en vano trabajarán los que la edifican. Y esta palabra vano es una palabra un poco más fuerte que lo que dice acá, porque significa devastación, ruina, quebrantamiento, algo que es destructivo, algo que no va a tener fruto. ¿Cuántos quieren eso para sus hogares y para sus vidas y para sus hijos? Ninguno queremos eso. Queremos que por el contrario nuestros hijos
prosperados, queremos que ellos no sean arruinados, sino que sean bendecidos, queremos que ellos no sean quebrantados, sino que sean edificados, y que no sean destruidos, sino que cada día vayan de más en más. Para eso tenemos que edificar nuestro hogar de la mano del Señor, solamente de su mano. En la segunda parte del Salmo 127 nos muestra cómo Dios nos provee para que nosotros tengamos un buen hogar y una prosperidad con el Señor. Y usted sabía que los hijos son parte de esa provisión y de esa bendición para nosotros. Por eso en el versículo 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia quiere decir porción. Herencia quiere decir el patrimonio que Dios te permite tener. Patrimonio celestial. No es patrimonio terrenal que se acaba, que se lo come la polilla, que se puede perder en un terremoto. No es un patrimonio terrenal, es un patrimonio celestial. Son los bienes celestiales que Dios envía a nuestros corazones para que nosotros podamos desempeñar el propósito de Dios, los hijos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por los hijos? Los hijos son una bendición maravillosa, maravillosa. Por eso nosotros tenemos que renunciar al egoísmo. Nosotros tenemos que renunciar a nosotros mismos para nosotros abrirles camino a esos tesoros del cielo que ya siguen después de nosotros, y nosotros tenerlos con sus maletas de bendición llenas, con sus almacenamientos emocionales llenos, para que ellos puedan enfrentar lo que viene para adelante para ellos. Darles el amor que ellos necesitan, la seguridad, la bendición, la proyección. Eso lo hacemos nosotros. Dios nos entrega nuestra herencia a nuestros hijos. Cada hijo proviene de Dios, es considerado un tesoro para Dios. Cada hijo ha sido dado por Dios indiscutiblemente y sin importar la circunstancia en la que ese bebé haya nacido. Es una creación de Dios, y por A o por B, como se hayan dado las circunstancias, Dios puso la mano 9 meses en el vientre de una mujer, y solo el poder sobrenatural puede hacer un ser tan hermoso, tan perfecto en 9 meses. Es la mano del Señor. Por eso la vida la tenemos que valorar. Por eso cada precioso bebé y cada niño lo tenemos que valorar y que abrazar, y tenemos que luchar y hacer lo que sea por ellos, porque ellos son los próximos que siguen para proyectarse en esta tierra. Los hijos son la estrategia divina para que se llene la tierra de la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, por eso comenzamos en Génesis leyendo que Dios instituyó la pareja, el matrimonio, y en esa pareja se revela la imagen de Dios, la unidad, la intimidad, el amor. Y la estrategia que Dios tiene es que a través de esa imagen de Dios, el niño, el adolescente, pueda darse cuenta y pueda conocer a Dios a través de sus padres. Y es muy importante que nosotros tengamos disciplinas espirituales con los niños, con los adolescentes, que tengamos nuestro altar familiar, que tengamos tiempos en los que oramos juntos, hacemos el devocional, compartimos. Eso es muy importante, pero nada va a ser tan trascendental que ellos vean la imagen de Dios en la figura de su padre y de su madre unidos en amor. Esa unidad de la pareja les va a facilitar tanto el acercarse a Dios. Ellos lo van a querer hacer. Ustedes van a hablar del Señor y ellos van a querer. La imagen que el papá y la mamá proyectamos a los hijos es como un aceite cuando ablanda de pronto algo duro, como una tuerca, y ablanda y permite que el evangelio llegue más fácilmente al corazón de los niños. Pero hay testimonios de lo que les estoy diciendo, reales, donde padres y mujeres que conocen del Señor, pero entre ellos no luchan por tener una completa armonía, no luchan por el amor, no luchan por demostrar realmente el uno por el otro el amor que debieran de tenerse.
y los hijos comienzan con unas preguntas internas, háganlas o no las hagan, unas dudas de cómo así el evangelio es amor, Dios es amor, pero y mis papás están allá en la iglesia, pero mis papás no me muestran eso. Por eso es tan importante que en medio de cualquier dificultad que nosotros tengamos, nosotros podamos entender que lo que más quiere el enemigo dividir es esa unión matrimonial. Lo que el enemigo más quiere dañar es que no haya imagen de Dios por ningún lado. Eso es lo que él quiere hacer, y que los mismos niños se confundan y que obviamente no se acerquen al Señor. Nosotros entonces somos unos responsables directos de que esta tierra sea llena de la simiente bendita del Señor, llena de hijos del reino, y nos llena de niños llenos de maldición, o digamos personas que el día de mañana serán como cizaña, que no producirán fruto y que por el contrario serán personas que servirán al reino de las tinieblas. Debemos también de dejar todo egoísmo y debemos de empezar a ser muy intencionales en lo que queremos hacer con nuestros hijos, intencionales para las jóvenes en lo que realmente quieres para formar un hogar. Porque cuando entendemos verdaderamente que el hogar es un gran propósito de Dios, entonces buscamos intencionalmente y oramos a Dios para que la persona que vaya a estar con nosotros sea una persona que esté alineada a ese propósito de Dios. En el versículo 4 dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Las saetas son herramientas de combate, son herramientas de hombres valerosos, son aquellos instrumentos que van y derriban al enemigo que quiere venir a traer destrucción. Y yo declaro que nuestros hijos se van a levantar de una manera más fuerte y poderosa que aún nosotros mismos, y que ellos van a ser flechas contundentes para destruir las artimañas y los errores que el enemigo quiera levantar. Las flechas tienen dos partes: una punta que es la que va y mata al enemigo, algunas puntas las hacen con unos venenos, pero las flechas, la punta es fundamental. Los que hacen las flechas, esa punta la hacen filosa, de buenos materiales, y realmente es una ilustración de cómo nosotros como padres debemos de preparar a nuestros hijos para lo que ellos van a vivir. Debemos influenciarles, debemos de prepararles espiritualmente, profesionalmente, intelectualmente, económicamente, pero no quedarnos solamente en eso, porque formaríamos hombres muy capacitados, pero sin Dios, sino hacer la diferencia haciendo mucho énfasis, invirtiendo mucho tiempo en que ellos puedan conocer a Dios y en que nosotros podamos modelarles a ellos, al Dios verdadero. ¿Que dónde lo van a ver ellos? Ahí dentro del hogar, no en teoría, sino ahí dentro de casa, en la manera como solucionamos los conflictos, en la manera en cómo nosotros nos pedimos perdón, en la manera en que nosotros podemos respetar al otro, aun cuando no estemos de acuerdo, en la manera en que nosotros mostramos el afecto a nuestro cónyuge. Ellos ahí van a palpar más claramente el amor de Dios. La parte de la flecha que estabiliza la dirección de la misma es esa parte trasera que son como unas plumas, y es realmente la palabra del Señor la que va a traer un balance, una dirección y una estabilidad para que nuestros hijos no vayan a ser como chorrillos, sin dirección alguna, sin un puerto, sino con un propósito claro. La palabra de Dios nos va a mostrar el propósito de que nuestros hijos han sido traídos a este mundo para que sus vidas, lo que hagan, como se desempeñen, puedan dar gloria al Señor. Quiero mostrarles un ejemplo de una pareja que, si bien conocían del Señor, había algunas dificultades internas en este matrimonio, y vemos cómo son las consecuencias cuando los hijos ven que en el matrimonio realmente no está el amor.
Miremos en Génesis capítulo 29, versículo 31. Aquí nos habla de Lea. Recuerden que Lea fue la primera esposa de Jacob. Para los que de pronto no tengan clara la historia, Jacob se enamoró de una mujer que se llamaba Raquel. Y había una ley en ese tiempo que decía que la mujer, la hija primogénita no podía casarse después que la segunda, entonces tenía que casarse primero la primogénita. Entonces Jacob se enamoró de la menor, de Raquel. Y cuando fue a trabajar con la menor, el padre le dijo que tenía que casarse con la mayor y que se casó con la mayor, le entregó la mayor y que tenía que trabajar otros 7 años para poder estar con la mujer que él verdaderamente amaba. Entonces Lea, la que le tocó vivir esta triste historia, estaba con un hombre, con un esposo que no la quería. Y aquí en el versículo 31 del capítulo 29 de Génesis dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Una mujer que vivía con un esposo que la menospreciaba, que no la amaba, y ella tenía la esperanza de que con esos hijos que le iba teniendo a Jacob, iba a ser amada, iba a ser recibida, iba a ser valorada. Si esta mujer se sentía tan menospreciada, ¿ustedes creen que en algún momento estos hijos se dieron cuenta de esta situación? Internamente, los hijos, aunque tú no lo creas, ellos nos conocen, ellos nos leen perfectamente, ellos conocen muy bien quiénes somos dentro de la casa, ellos lo saben. Ellos son los mayores testigos de nuestra verdadera vida en Cristo. Ellos saben quiénes somos nosotros. Y es impresionante ver cómo una pareja que anda bien con el Señor y que se ama, influencia y puede marcar la vida de los hijos. Y también cómo una pareja que anda disfuncional, cómo el dolor y el irrespeto y la deslealtad que pueda haber en un hogar pueden marcar para siempre la vida de nuestros hijos. A tal punto de muchas niñas decir: jamás me caso. Jamás, a tal punto de mujeres nunca más fijarse en el hombre, sino al contrario, desviar su identidad, porque reciben en su espíritu, en su corazón, un mal testimonio que los lleva a rechazar al sexo opuesto. Entonces nosotros queremos, lo que en esta mañana yo quiero mostrarnos a través de la palabra es que tú puedas ver la importancia que nosotros tenemos como padres en la influencia y la formación de ellos como flechas, como en su propósito, y que nosotros podamos trabajar arduamente, con compromiso, con sacrificio en nuestras relaciones matrimoniales, que a veces para muchos no es fácil, pero que es la relación más importante en la que nosotros nos tenemos que centrar. Miremos aquí en este versículo una de las consecuencias con uno de los hijos que vivió esta situación con Lea, su madre, y con su padre Jacob. En el capítulo 35 de Génesis, en el versículo 22, vemos al hijo de Lea, vemos a Rubén.
primogénito de Jacob, el hijo mayor, el que le tocó abrir la matriz y el que probablemente conoció más a detalles todas las cosas que sucedían porque era el más grandecito. Y aquí en el versículo 22 dice que aconteció que cuando moraba Israel, que es el mismo Jacob, en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Jacob, Israel. Y ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, y sigue contando la historia. ¿Qué vemos aquí? Simple vemos una historia triste, donde el hijo se acuesta sin importar con una de las mujeres de su padre. Vemos una disfuncionalidad interna en el hogar. Vemos cómo empiezan a suceder cosas feas dentro de los hogares, pero que han tenido consecuencias desde mucho atrás y que realmente se centraba allí en esa relación matrimonial, en la relación de los padres de este hijo. Afecta más de lo que nosotros nos imaginemos. Por eso, esposa, esposo, tenemos que trabajar, tenemos que pedirle al Señor que ensanche nuestros corazones. A veces no es fácil perdonar, a veces no es fácil seguir adelante, pero Dios ensancha nuestros corazones para amar y para que nosotros podamos ser un reflejo del amor y la imagen de Dios como matrimonio. No demos las cosas por vencidas. Eso es lo que el enemigo quiere, que los matrimonios sientan que no van a ser capaces, que los matrimonios vean las cosas ya impedidas y difíciles. Pero lo que verdaderamente bendice a los hijos es ver que los padres se aman por encima de las dificultades, se respetan por encima de las diferencias, que el papá honra a su mujer y que la mujer honra a su papá. Les bendice tanto. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de ver los hijos cuando ustedes están en amor, en respeto. Cómo ellos se sienten de seguros, cómo ellos se sienten y hasta se ponen mimados y se ponen expresivos, porque los niños cambian al ver que la pareja se está queriendo y se está amando. Es importante. Nosotros somos los grandes responsables de que nuestros hijos puedan tener más facilidad, más apertura al conocimiento y al amor de nuestro Señor. Es una de las mejores formas de evangelizar a nuestros pequeños, el amor entre padre y madre. Vamos a terminar leyendo en el Salmo capítulo 127, en el versículo 5, dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ellos, en el momento que tú menos lo pienses, serán hasta tus defensores. Por eso en este tiempo invirtamos tiempo a la niñez, invirtamos tiempo a los niños, saque tiempos de calidad, escuchémoslo, paremos nuestras actividades cotidianas que son técnicas y mañana hay que volverlas a hacer y pasado mañana hay otras, pero hay momentos cruciales en que hay que escuchar el corazón de nuestros hijos. Y dediquemos tiempo a aquellos que vienen detrás de nosotros y que el día de mañana estarán delante de nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a darle gracias al Señor y a poner en las manos del Señor la vida de nuestros pequeños. Señor, te doy gracias